Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Tenemos allí una preciosa promesa de nuestro Salvador. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre Santo. Venimos, Señor, delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Una vez más, porque ya mis hermanos han orado acá en el culto. Y también más de alguno ha orado, Señor, en su aposento, en la intimidad, Señor, de su habitación. Gracias, Señor, por este día y por todas y cada una de sus bendiciones. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por este grupo, este remanente fiel, Señor, que ha guardado y lo ha traído, Señor, para ser edificados, tanto en la parte devocional, Señor, en lo que es alabar y exaltar tu nombre con salmos, himnos y cánticos espirituales, como ahora, Señor, en la reflexión, en la exposición de tu palabra, en el cual, Señor, le pido que me ayude, que me use, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a cada vida, a cada corazón, Señor, y supla las necesidades de cada vida, Señor, cada necesidad. Porque tú sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones, tú sabes, Señor, nuestras debilidades y lo que nos pasa, Señor, y lo que necesitamos. Pero sabemos que en tu palabra, Señor, tu palabra podemos descansar, en tu palabra podemos confiar. Mi Dios, nos abandonamos en sus brazos de amor y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar su santo nombre, siendo guiados, Señor, por su Santo Espíritu. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, siguiendo, ¿verdad?, el programa planificado por el pastor, ¿verdad?, y demás líderes con la iglesia. Recordemos que el principal objetivo para la iglesia que queremos en este año es llevar a la iglesia a una madurez espiritual, algo que ciertamente, ¿verdad?, nos falta y estamos trabajando en ello. Pero para los martes, en esta ocasión, hermanos, vamos a entrar a ver, ya el pastor el martes anterior, ¿verdad?, puso las bases acerca de la familia, hablando del sacerdocio, en la familia del líder espiritual, ¿verdad?, y de cómo se debe actuar y cómo se debe conducir una familia de Dios. Y entonces, hermanos, vamos a entrar a ver una serie de 3 temas, posiblemente, bajo el nombre de el culto familiar. El culto familiar. Y esta noche vamos a ver el tema los antecedentes. Los antecedentes del culto familiar. Y leí con ustedes Efesios 3, 14 y 15, para que sea este nuestro texto lema de esta serie que vamos a ver en lo sucesivo, ¿verdad?, estos martes. Como les mencionaba, el versículo 15, ¿verdad?, que es por decir así, el principal de lo que vamos a estar hablando en esta serie, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y entonces, hermanos, algo que quiero, ¿verdad?, que quede presente y que nos quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestras familias está el nombre de Dios. En nuestras familias se puede nombrar de que es una familia de Dios. Acá dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego, como texto base para la enseñanza de hoy, los antecedentes del culto familiar, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y este va a ser el principio, ¿verdad?, aplicado y enfocado al culto familiar, donde 2 o 3, ya sea una familia pequeña, ya sea una familia numerosa, pero que donde están 2 o 3 reunidos y congregados en el nombre de Jesús, allí va a estar también el Padre.
Y ese es el objetivo, hermanos, que tengamos familias de Dios. Hay un viejo concepto que dice la iglesia en la casa. ¿Será que se podrá decir de nuestras casas, de nuestras familias, que es como una iglesia? Ciertamente, cada familia y cada casa donde hay gente redimida, comprada por la sangre de Cristo, debiera ser como una pequeña iglesia, debiera ser como un pedacito de cielo. Hermanos, porque de otra manera, entonces, no hay esperanza, no habría diferencia alguna con las demás familias. Estamos hablando con las familias, aquellas familias en las cuales no está Dios. Pero donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Vamos a empezar entonces, hermano, este tema, los antecedentes del culto familiar. Y en esta noche, hermanos, vamos a hablar de uno de los temas menos practicados en la iglesia del Señor. Y es el culto familiar. Es uno de los menos practicados, el culto familiar o la adoración familiar. Como todo organismo, hermanos, que tiene fortalezas y tiene debilidades o como son llamadas ahora, ¿verdad? Oportunidades de mejora. La iglesia en este sentido no es la excepción. La iglesia tiene áreas fuertes. La iglesia tiene otras áreas en las que se defiende, pero en otras áreas, quizás muy puntuales, da lástima. ¿Por qué? Porque carece de fuerza, no está viva, no es orgánica, no está funcional en ese sentido, no está funcional en esa dirección que Dios quiere que toda familia sea, ¿verdad? Y se comporte y se conduzca acá mientras estamos en la tierra. Hermanos, y es que pues lamentablemente este sistema, ¿verdad?, corrupto, el cual pues está bajo el dominio de Satanás, corrompe todas las sociedades. Es tan sutil que las ha atrapado, las ha engañado, las ha envuelto. Y la iglesia está en el medio. Recordemos que las familias, la sociedad se compone de familia. Y las familias están bajo constante ataque, Hermanos, esto ha sido desde el principio y ahora conforme el tiempo pasa y conforme se va acercando cada vez y más los tiempos finales y el último tiempo del enemigo. Los ataques se han venido acrecentando y nosotros lo hemos visto en las noticias con estos movimientos que se han levantado, que vienen a desconstruir, ¿verdad?, como dicen técnicamente, a la familia. Y vienen por la familia, vienen a destruirla. Hermanos, si la iglesia del Señor no debe estar dormida, sino debe estar alerta, debe estar activa, no debe ignorar las maquinaciones de Satanás. Hermanos, realmente hay muchas familias que están fraccionadas. Hay familias que están heridas, otras están quizás hasta agonizantes, a punto de desaparecer. Si no es por la gracia de Dios y por su misericordia que sostiene a los individuos, a algunos individuos que componen estas familias, si no fuera por eso, muchas familias no existieran. Pero por la gracia de Dios que trabaja por medio de la familia y a través de la familia, porque este siempre ha sido el plan de Dios y por lo tanto ha sido el objetivo también de Satanás, destruir las familias. Hermanos, y nosotros tenemos conocimiento, conocemos casos de familias destruidas, de familias heridas y familias fraccionadas dentro de la iglesia, en el Evangelio. Y es una lástima, pero es una realidad, hermano, con la que tenemos que convivir, pero tenemos que combatir también. Normalmente las iglesias bíblicas
por decirlo así, de apellido bautistas como las nuestras, son fuertes en doctrina, en unidad, en misiones, en evangelismo, y pues casi no tenemos problemas en estos temas. Pero cuando hablamos de la familia, hermanos, la cosa cambia. La familia es uno de los pilares, a veces más vulnerable de la iglesia. Hablar de la familia es casi delicado. Y hasta a veces se vuelve hasta tabú y que casi no se habla. Pero gracias a Dios que nos ha dado la visión de hablar más y más acerca de la familia. Y cada año se habla acerca de la familia y se trata de fortalecer la familia y se dan temas familiares concernientes al rol de cada miembro de la familia para fortalecerlo, para que sean fuertes y sean conocedores de qué va a hacer cada uno en su papel, pero que todos juntos en familia vamos a glorificar a Dios. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de Dios. La familia, hermanos, como pilar de la iglesia, si es fuerte, vamos a tener una iglesia fuerte también. Recordemos, la iglesia se compone de familia, de familias. Sí hay individuos, quizás al principio comiencen individuos, pero con el tiempo tenemos la promesa, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y lo hemos visto, muchos de ustedes lo han experimentado, cuando viene uno quizás primero, luego viene el otro. Y así poco a poco la familia es alcanzada para el Señor. Pero entonces, familias fuertes va a dar como resultado iglesias fuertes, pero familias débiles, familias pobres espiritualmente, ¿cómo será la iglesia? Va a haber muchos problemas. Hermanos, está bien tener buena doctrina, buenas prácticas y buena vestimenta y todo lo que usted quiera, pero el núcleo de esta iglesia la componen las familias. Y es lo que debemos atesorar y es lo que debemos tratar de fortalecer y mejorar. Y no digo que sea fácil, no digo que sea algo de la noche a la mañana, pues quizás ya muchos han pasado tiempo perdidos y fueron llamados quizás ya en edad adulta al Señor. Y tienen ya todo recorrido toda una vida en desastre, sin la dirección del Señor. Pero ahora, verdad, que están en el Señor es diferente todo. Y quizás al principio cueste, pero hermanos, puestos en las manos del Señor, vamos a poder ser conforme al modelo que Dios ha establecido en su palabra, que seamos familias de Dios y en el que verdaderamente se pueda decir, aquí hay una familia de Dios, aquí hay una familia el cual toma nombre en los cielos y en la tierra, y esta familia pueda dar testimonio de que ahí está Dios, de que ahí Dios ha llegado, de que Dios los ha visitado, de que Dios los ha llamado y los ha transformado. Y ahora son diferentes. Antes eran una familia desastre. Pero ahora en el Señor son diferentes, ya no son lo que eran antes. Que sí tenemos muchas cosas que mejorar aún, sí, pero estamos ya en el camino del Señor, estamos ya en ese proceso de santificación. Hermanos, y aunque la responsabilidad es individual, no obstante tenemos también una responsabilidad colectiva. Y este papel es importante en la familia. Y como enseñó el pastor anteriormente, ¿verdad? Este lo lleva principalmente el cabeza de hogar. El cabeza de hogar, pero no solo, no solitario, sino que en conjunto y junto a su esposa, junto a su ayuda idónea, ¿verdad? Hermanos, el culto familiar o la adoración familiar, la carencia del culto familiar o la ausencia del culto familiar, de la adoración familiar, es una evidencia de cómo marcha el hogar. La iglesia no solamente, hermanos, acá, en este lugar, en estas cuatro paredes, la iglesia comienza y debería comenzar desde casa. Ese es el patrón bíblico que vemos a todo lo largo
de las Escrituras, porque no desde el principio hubo un templo, no desde el principio hubo un lugar donde fue establecido para que las familias se reunieran, no, sino que el conocimiento de Dios comenzó desde casa. La instrucción comenzó desde casa, en familia. La adoración, el culto familiar es evidencia de cómo marcha el hogar. Aunque la adoración o el culto familiar no lo es todo, ni reemplaza la disciplina, ni el ejemplo de los padres, ni los otros elementos necesarios para la crianza de los hijos, pero sí el culto familiar es un elemento central y fundamental en la crianza de los hijos para que desde temprana edad y bajo la instrucción de los padres aprendan a temer a Dios. Y desde temprano, hermanos, vayan aprendiendo. Y si no, pues recuerde el proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quizás algunos de nosotros somos una experiencia de eso, de cuando fuimos instruidos de niños. Y ahora cuando ya tenemos cierta edad, pues aquí estamos, por la gracia de Dios. Hermanos, el culto familiar o la adoración familiar es algo que debemos poner en práctica los que no lo hacemos y retomarlo los que lo dejamos de hacer. Hermanos, es algo que debemos hacerlo los que no lo hacen, y es algo que debemos retomar los que dejamos de hacerlo. Es vital y es importante, hermanos, para tener una familia saludable en el Señor. Porque de otro modo seguiremos patinando en el mismo lugar, seguiremos teniendo los mismos problemas, no tendremos un adecuado crecimiento espiritual en nuestras familias. Y alguien dirá, ¿y la iglesia? Está bien, vamos a hablar de eso más adelante. Recordemos el núcleo y lo principal, instrucción, es en la familia. Acá la iglesia, hermanos, es el complemento necesario. Acá la iglesia como cuartel general donde se reúnen los santos para ser instruidos en temas específicos, en otros temas, ¿verdad? Es un complemento, uno no quita a lo otro. Los antecedentes del culto familiar, y vamos a ver en primer lugar desde el principio. Desde el principio. El culto familiar o la adoración familiar se remonta desde el inicio de la humanidad y podemos decir desde el primer hombre con Adán y su familia. En el capítulo 4 de Génesis vemos a Caín y Abel ofreciendo culto y ofrendas a Dios. Pero, ¿de dónde sale esta práctica? ¿Quién les dijo que debían traer ofrendas agradables a Dios? Aunque en el relato bíblico no menciona a Adán y a Eva junto a ellos, en el momento de ofrecer sus ofrendas, vemos que estos dos son familia, estos dos hermanos, el mayor y el menor, estaban allí ofrendando a Dios. Y vemos, hermanos, que esto claramente es porque fueron enseñados por sus padres. No fue un invento o algo que se les ocurrió a estos dos jóvenes que no tenían nada que hacer y entonces vamos. ¿Y cómo sabían de Dios? Fueron instruidos primeramente por sus padres. Y Él les enseñó lo que a ellos mismos les pasó bajo su propia experiencia de cuando vivían en perfecta comunión con Dios y pecaron más sin embargo, Dios mostró su misericordia. Y así, hermanos, poco a poco el conocimiento fue pasado de uno a otro, hasta llegar, ¿verdad? Génesis 4, 5, donde dice de que y los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Pero vemos de que había un antecedente, había una familia modelo, una familia que ya lo practicaba desde el principio y que ésta poco a poco fue enseñándola a sus hijos y a su descendencia y a toda su postrimería uno a uno. Los antecedentes del culto familiar lo vemos también en los patriarcas. Comencemos por el padre de la fe, Abraham. Fue su devoción a Dios en su hogar,
que recibió la bendición, y de él se escribe así en Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. Acá el patriarca Abraham es elogiado por instruir a sus siervos, a sus hijos y a sus siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. Y note bien las palabras, que mandará. Que mandará. Es decir, que haría uso de la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción familiar. También vemos por otro lado a Abraham haciendo adoración pública. Donde quiera que se levantaba su tienda, edificaba allí un altar al Señor. Hermanos, Abraham es un buen ejemplo de padre de familia y de líder espiritual en toda su casa. No solamente era el jefe y señor de aquel clan, de aquella gente. Si no me equivoco, eran 318 los de su casa. Su familia, que solamente era su esposa en un momento. Pero también toda su casa, todos sus siervos, toda la gente que tenía allí a su servicio. Y Abraham no solamente se ocupaba de asuntos laborales y materiales, porque tenía que estar verificando y administrando a todas aquellas personas, viendo la ganadería, viendo cómo van los cultivos, etcétera, cómo van los negocios. Abraham no solamente se ocupaba de estas cosas, sino que Abraham era un verdadero líder espiritual. Vemos en otro momento más adelante en Génesis donde él, después de recibir la promesa y de recibir la señal del pacto, donde él manda a circuncidar a toda su casa. Y entonces es algo muy importante, donde él, cumpliendo el mandato de Dios, hace que se cumpla en toda su casa. No solamente se pone él como ejemplo, sino que también lo manda. Hace uso de la autoridad que Dios le dio para ejercerla para el Señor. Y eso es muy importante. Es muy importante. Podemos mencionar también a Noé, aunque no se habla mucho de él, pero luego de salir del arca, después que ya bajaron las aguas, después del diluvio, levanta un altar a Dios. Y ahí estaba con su familia. Tal vez porque no había nadie más, pero ahí estaba con su familia. Él la ofreció allí con su familia y es un ejemplo, es un patrón bíblico que debemos tomar para tener en cuenta. Podemos mencionar también a Job, y el pastor habló bastante acerca de Job también el día anterior, de cómo él, ¿verdad?, fungía como un verdadero intercesor. Como un verdadero intercesor. Y dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Vemos acá un padre devoto. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que este hombre preocupado por la conducta de sus hijos, que ya no estaban bajo su techo. Muy probablemente estos ya eran hombres, ya adultos, y ya también tenían sus propias familias. Pero Job, como un verdadero líder espiritual e intercesor ante Dios por su casa, por su familia, aún dice que cada mañana se levantaba y ofrecía a Dios por sus hijos, pensando, por si mis hijos habrán pecado. Vemos de que el ejemplo de Job, hermano, fue más allá de la crianza de sus hijos cuando pequeños, sino que trascendió aún cuando eran adultos, aún cuando estaban fuera de su techo. Podemos decir, ¿verdad? Era un buen padre, muy preocupado por su conducta ante Dios, temeroso ante Dios. Job era un intercesor por su casa y su familia ante Dios. Él no se fiaba de sus hijos creyendo que ellos iban a orar, creyendo que ellos iban a leer la Biblia puntualmente, creyendo que ellos iban a ir al templo, a
explicándolo, ¿verdad?, en nuestro contexto actual. Job estaba siempre pendiente de la vida espiritual de su casa y nos es un buen ejemplo y un patrón y un antecedente del culto familiar de que se debe hacer aún más allá de la crianza de los niños cuando estén pequeños. Otro ejemplo, hermanos, que podemos mencionar, aunque no es considerado como un patriarca, es a Josué. Pero sus palabras están plasmadas en las Escrituras porque dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante, haciendo uso de su autoridad espiritual, no fue a preguntarle a su esposa, ¿querés? No fue a preguntarle a sus hijos, ¿querés? No fue a preguntarle a los que estaban bajo su techo. Vamos a hacer esto, ¿qué les parece? No, pero él como hombre responsable y valiente que teme a Dios y que quiere agradar a Dios, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En un momento muy crítico que estaba pasando el pueblo. No era meramente un asunto familiar, sino que era algo, hermanos, público y que estaba pasando en todas las familias del pueblo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta de que aunque hay familias que se puedan estar desviando, puedan haber familias en el cual se nombre que hayan familias de Dios, en el cual se diga Dios, ahí está presente, que esa familia no se ha desviado, que esa familia está todavía al servicio de Dios. Él guió a su familia por el camino del Señor, enseñándoles cada día a vivir para Dios. Y fue uno de los que trajo un buen reporte, un hombre de fe que confiaba en el Señor, que guió a su familia por el camino del Señor. No importando el resto, no importando el que dirán, no importando aún a costa de que algún miembro de su familia no le gustara o no estuviera de acuerdo. Si era de su familia y estaba bajo su techo, si estaba bajo su responsabilidad, allí iba en el paquete. Y tenía que someterse a la autoridad de Dios, ¿verdad? Por medio del líder espiritual, por medio del sacerdote en la familia. Y en tercer lugar, hermanos, para ir terminando, vimos los antecedentes, ¿verdad?, del culto familiar desde el principio, en los patriarcas, mencionamos a Noé, mencionamos a Josué también, y ahora en la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, no es la excepción. Tenemos ejemplos de Dios en la familia, tenemos ejemplos del culto familiar, tenemos ejemplos de la enseñanza piadosa de Dios a los demás miembros de la familia, ¿verdad? Bajo un nombre puesto por Dios. Y podemos mencionar como un ejemplo, y creo que es el más claro, ¿verdad? Timoteo, el ejemplo de Timoteo. Dice la Escritura en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Qué bueno y qué bien por Timoteo que tuvo quien le enseñara desde temprana edad las sagradas Escrituras. Pero mire lo que dice 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. En el caso de Timoteo, su guía espiritual no fue su padre, pues era griego. Solamente se menciona a su abuela y a su mamá. Y este es un excelente ejemplo en que Loida instruyó a Eunice y luego Eunice instruyó a Timoteo. Aunque le tocó quizás probablemente sola la instrucción del Señor, no por eso lo dejó de hacer. Y quizás probablemente también haya tenido la ayuda de su abuela Loida mientras ésta vivía. Pero de esto, hermanos, ¿cuál es el resultado? De Loida y Eunice, Timoteo. Y tenemos ahí un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Un siervo en el cual desde la niñez fue instruido en el conocimiento, pero que poco a poco se fue fortaleciendo y fue de buen testimonio, le dijeron a Pablo. Y por eso Pablo
lo adoptó. Por eso Pablo habla de él como un verdadero hijo en la fe, como un buen soldado de Jesucristo. Estas mujeres sembraron, pero Dios dio el crecimiento. Dios dio el crecimiento, hermanos, así que no nos debemos de cansar de instruir a nuestros hijos por el camino del Señor y de guiar nuestros hogares por el camino del Señor. A su tiempo segaremos. Quizás al principio sea difícil. Un terreno duro al principio es difícil y va a costar y le va a dar duro y la tierra, aquella tierra dura, pedregosa, quizás no responda al principio. Hermano, pero con tanto darle, con esa constancia, con esa fe y con esa confianza, van a haber buenos resultados. Dios va a dar ese crecimiento necesario. En la era de la iglesia hay muchos ejemplos de Dios en la familia. En cada casa donde había una iglesia, había una familia piadosa y temerosa de Dios. Y ese es el patrón bíblico, hermanos, donde las iglesias comenzaban en las casas. Las iglesias comenzaban en las casas. Hermanos, el culto familiar es muy importante. Debemos volver a la buena práctica del culto familiar. Es el modelo de Dios. Recordemos que la responsabilidad de la crianza de los hijos es de los padres. No es del pastor, no es de la escuela dominical, no es de los maestros. Hermanos, la iglesia no es un reformatorio donde mandamos a los chavalos para deshacernos de él y poder estar un rato solo y descansar. No es así. Si bien es cierto, acá trabajamos con niños, pero solamente es por el objetivo de que ellos sean el puente para llegar también a sus padres, para llegar a esa familia. Es una manera de llegar a esa familia. Y vemos que ha funcionado. Muchas familias han venido a los pies de Cristo porque Dios ha entrado a través de aquellos niños, a través de la inocencia de aquellos niños. Quizás aquellos padres creyendo que ya se libraron y puedan estar un rato solos, pero por la gracia de Dios fueron alcanzados también a través del puente, a través de los niños. Hermano, el culto familiar es muy importante y no me quiero adelantar a los siguientes temas, pero poco más o menos es los antecedentes del culto familiar. Y puesto esta base, hermanos, esta simiente, vamos a ir desarrollando un poco más el tema más adelante, pero para que veamos de que hay un antecedente bíblico que corre por todas las escrituras, el cual es el patrón de Dios, el cual es la voluntad de Dios en que Dios se va a manifestar y Dios va a obrar a través de la familia, para que podamos tener familias fuertes, para que podamos tener familias sanas, para que de esa manera podamos tener el adecuado crecimiento espiritual, porque el crecimiento comienza desde allí. Hermano, porque piense, ¿de qué sirve acá tanta enseñanza? El pastor enseñando, orando, desgalillándose, enseñando la unidad, doctrina, esto, lo otro. Y pueda pasar así todo el año, pero un poquito, pocas acciones en la casa, fácilmente pueden destruir todo ese esfuerzo que se hace en la iglesia. Así que, hermano, es muy importante y esa responsabilidad nos toca a nosotros como padres. Como dije, si bien es cierto no es fácil, es un proceso, pero que debemos volvernos a Él, debemos retomarlo, debemos ponerlo en práctica los que no lo han hecho. Hermanos, vamos a tener, le aseguro, los mejores resultados. Y usted mismo lo va a experimentar cuando esté allí en el culto, enseñando la palabra de Dios a sus niños, cumpliendo con la instrucción bíblica, andando por el camino, andando por las calles, estando en la casa, oyendo aquí, yendo por allá. Siempre es bueno tomar un tema y hablarlo, hacerles preguntas. Hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos sentar las bases para volvernos a la adoración en familia. Que Dios nos bendiga, hermanos.
Gracias, hermano Mario. Hay en esto del culto familiar, hermano, y es bonito partir de los antecedentes. Es bien interesante para ver que Dios, en el corazón de Dios, hermano, siempre ha estado el deseo de tratar con la familia. Obviamente, tiene que comenzar con uno en la familia. Pero en el corazón de Dios siempre ha estado el deseo de tratar con la familia. Les voy a compartir, solo para corroborar esto que está ampliando el hermano. Aquí en Génesis capítulo 18, versos 17 y 19. Miren, no les voy a dar otra prédica, solo una referencia del antecedente de lo que está enseñando el hermano. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿A quién llamó Dios allá en Génesis 12? Abraham, ¿verdad? Sabemos que Dios llamó a sal de tu tierra, de tu parentela y te llevaré a una tierra donde... Bueno, pero aquí dice que estando ya en el camino con Abraham, ¿encubriré yo algo a Abraham? Es decir, Dios no le iba a ocultar nada de lo que estaba haciendo, de su propósito, de su designio a Abraham, pero vamos a ver por qué, hermano. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. En él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 12:3 le dijo que en su simiente iban a ser benditas. Pero el asunto medular ahí, ¿sabes cuál es? La esencia. Lo que Dios conocía de sus propósitos, sus designios y sus planes para con Abraham. No estaba limitado a Abraham, sino que dice, porque yo sé, mire que Dios diga algo, yo sé que como con Job, es una seguridad que Dios tenía de Abraham, aunque tenía poco de caminar con Abraham, pero Dios ya lo conocía. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál era el propósito entonces del llamamiento de Abraham? De no encubrirle nada a Abraham, porque Dios sabía, Dios creía, Dios confiaba, Dios conocía el carácter de Abraham, que él lo iba a enseñar, que lo guardara en el camino de Dios a su casa, a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué quiere decir eso? Que con nosotros no se muere la fe en Jesucristo en nuestra familia. La sigue la generación piadosa. Si yo me muero, que de hecho tiene que suceder, tarde o temprano, pero yo voy con la paz en mi corazón, que ya esta fe la llevan mis hijos. Y ya no lo miré solo en mis hijos, sino en los hijos de mis hijos. Tercera generación. ¡Qué tremendo! Eso es lo que está diciendo Dios. Yo sé de Abraham que él se la va a enseñar a sus hijos y a su familia para que guarden el camino después. De eso se trata esto, hermano, los cultos familiares. De eso se trata la fe en Jesucristo. De eso se trata el propósito de Dios. ¿Entendimos, hermanos?